Saludos, nosotros somos el equipo G de la asignatura Historia Social Dominicana de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Estaremos haciendo esta presentación como requisito para la calificación de nuestro tercer parcial. Nuestro equipo está compuesto por Jeremy Bourdier, Rachel Esquivel, Pamela Francisco, Andrea Liz Sánchez y Francis Silverio. Esperamos que los temas expuestos aquí, la recuperación del siglo XVIII y la crisis del orden colonial del siglo XIX, sean de toda su satisfacción. Buenas, mi nombre es Pamela Francisco. Daremos inicio hablando acerca de la recuperación del siglo XVIII. La guerra entre España y Francia finalizó en el año 1897 con el Tratado de Paz que se realizó en Ryswick. La corona española había aceptado la presencia francesa por la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Con ese tratado se puso fin a la guerra que se vivía en Santo Domingo, que era la parte este de la isla, hoy conocida como República Dominicana, y Saint Domingue, la parte oeste, que hoy en día se llama Haití. En Saint Domingue se desarrolla una economía de plantación y de grandes extensiones de tierras dedicadas a la caña, al café y al albañil con la mano de obra esclava. En cambio, en Santo Domingo se empezó a desarrollar una economía ganadera para vender carne en Saint Domingue, donde se compraban productos manufacturados como ropas, tejidos, joyas, armas de fuego e instrumentos de trabajo. También se compraban esclavos, o sea, que en la propia isla se dio lo que es una división de trabajo. Para la década de 1740 se liberalizó el comercio para las importaciones de alimentos entre las dos colonias. España había reconocido la legalidad de un comercio fronterizo con lo que era Saint-Domingue y se llegó a producir una gran cantidad de reses que podían venderse a la colonia francesa del oeste para garantizar cierto abastecimiento de carne en la ciudad de Santo Domingo. Lo que es para el año 1751 se declaró a Montecristi como un puerto libre durante 10 años, lo que permitió que se establecieran comerciantes extranjeros y así para expandir el comercio, el ganado exterior y se incorporaran rublos nuevos como alimentos y maderas preciosas y tabaco. En este periodo de tiempo vemos cómo se va avanzando de una cierta independización de lo que son las colonias y de cómo se va estableciendo un, un ambiente comerciante ya definido de fronteras en la isla. Buenas, mi nombre es Emily Sánchez y yo estaré hablando acerca del hato ganadero y el movimiento de independencia. En lo que es el hato ganadero, la dinámica de la riqueza ganadera, para el siglo XVIII, el hato ganadero se había convertido en la principal actividad económica de la época, debido a la gran demanda de pieles y carnes en la colonia de Saint-Domingue y Santo Domingo por el intercambio comercial que originó esta actividad. La región noroccidental durante el siglo XVIII fue el lugar donde el hato ganadero tuvo mayor desarrollo, en especial en la provincia de Santiago y La Vega. La región noroccidental se convirtió a lo largo de dicho siglo en una de las principales zonas ganaderas de mayor volumen de reses que se comercializaba con la colonia vecina, en especial para abastecimiento de carne, siendo este su principal mercado. Por esta razón, las autoridades españolas, en su gran mayoría propietarias de los hatos ganaderos, obtuvieron grandes beneficios con esta actividad económica, en especial con el contrabando de reses, para lo cual utilizaban extranjeros. El movimiento de independencia. La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico que culminó con la proclamación de la República Dominicana
y la separación de Haití. Fue proclamada en la Puerta de la Misericordia luego del disparo del trabucazo dado por el patricio Matías Camus. En la madrugada del día 27 de febrero de 1844, durante los 22 años que procedieron a la independencia, toda la isla española estuvo bajo el dominio de Haití. Después de los esfuerzos hechos por patriotas dominicanos para independizar el país del dominio haitiano, varias acciones militares ocurridas entre 1844 y 1856 terminaron por consolidar a la República con un nuevo estado. Muchas gracias por su atención. Francis L.A.C. Silverio Eusebio, matrícula 120-8700. Mi tema en esta exposición es sobre la crisis del orden colonial. La corona española había desatendido a sus colonias americanas profundamente endeudadas e involucradas en las guerras europeas. Estas tenían dificultades para defenderla de las posibles agresiones europeas, como así también de obtenerse en productos manufacturados. Los principales indicadores de esta crisis se evidencian en la imposibilidad del gobierno metropolitano para continuar controlando eficazmente su imperio, el crecimiento de la autonomía económica de las colonias americanas a partir del desarrollo de la producción de cueros, cacao, tinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también del comercio del clandestino de esos productos, tanto extranjeros como de ella misma. La relativa autodefensiva desarrollada a partir de las construcciones de astilleros y en algunos casos de la forma de la milicia criolla ante agresiones de la Iglesia. Y por último, la presión de otras potencias europeas, especialmente Inglaterra, que sabemos que buscó por todos los medios expandir su comercio, como las colonias americanas, principalmente a través de las redes de contrabando que tenían establecida en ella. La decadencia de la esclavitud. La rápida decadencia económica de Santo Domingo forzó un cambio. Primero en las relaciones de producción y después en el accionar entre amos y esclavos. Queda claro que no era lo mismo ser un esclavo de un ingenio azucarero, de una estancia de café o tabaco, un esclavo jornalero o uno que trabaja en un hato ganadero. Es ahí donde se pueden encontrar las pequeñas diferencias que dieron lugar a las interpretaciones sobre las condiciones en que se desarrollaron la esclavitud de Santo Domingo a partir del siglo XVII. El mercado de esclavos dominicano operó durante el siglo XVIII acondicionado por Saint-Domingue. Las disputas suscitadas entre españoles y franceses sobre la propiedad de los esclavos cimarrones que vivían en Santo Domingo retratan en buena medida cuál era la realidad de ese despreciable comercio. Vista la inoperancia de las autoridades peninsulares para suplir la antigua demanda de esclavos de su colonia, estas se vieron obligadas a abastecerse por otros medios, por lo general ilegales. Así de diversas formas durante casi todo el siglo XVIII. Fue común la llegada de esclavos procedentes desde la colonia francesa a Santo Domingo. Se recuerda que ambas colonias vivían circunstancias desiguales en materia de esclavitud. En Santo Domingo decrecía el desarrollo de las plantaciones que se alimentaban de la población esclavizada y de su explotación intensiva, al tiempo que se desarrollaba la ganadería que se extendió como secuela de la decadencia de los medios de producción en la colonia. La sociedad dominicana de entonces era esclavista. Ese hecho se hace patente al revisar la documentación oficial de la época en la cual tanto las autoridades locales como los colonos solicitaban regularmente la entrada de esclavos. Los esclavizados en suelo dominicano fueron sometidos a otras formas de explotación. Si lo comparamos con la esclavitud desarrollada en sociedades donde las plantaciones sí fueron determinantes, como los casos de Saint-Domingue en el siglo XVIII o Cuba en el siglo XIX. Mi nombre es Pamela Francisco, matrícula 908578, y les estaré hablando acerca del periodo de la España Boba en el año 1809. A este periodo se le llamó así por la terrible crisis económica que afectaba a nuestro país y por el abandono de España durante este periodo.
La guerra de España, que se libraba en Europa, y el hecho de que las colonias ricas estaban en proceso de independización, eran una causa del escaso interés por las autoridades peninsulares españolas. Y también se vio afectado la colonia de Santo Domingo, que se comprendió en el periodo de 1809 hasta el 1821. Santo Domingo había agotado sus riquezas. Por tal razón, ya no llamaba la atención de España. La poca atención de las autoridades españolas hizo que este periodo fuera conocido popularmente como la España boba. Esto ocurrió, como dije anteriormente, cuando se perdió el interés por la colonia de Santo Domingo y se caracterizó por la gran pobreza que presentaba esta colonia. Pues la guerra de la Reconquista había dejado esta parte de la isla en absoluta pobreza. Y el periodo de la España boba fue una época de crisis para la colonia. Las actividades políticas, sociales y económicas fueron nulas y además se suma el abandono de la corona. Para estos años se encontraba sumergida en una crisis de extinción. Para agosto de 1809 sufrimos lo que fue nuestra primera experiencia de caudillismo, un caudillismo despótico con el gobierno de Juan Sánchez Ramírez. Y además, debido a la relativa independencia que teníamos de España, se le permitió actuar con autonomía. Con este gobierno, la situación económica empeoró a partir de que la población no solo se había disminuido por la migración, sino también por el terrible estado de miseria que presentaba la colonia. Los dominicanos se sentían abandonados por lo que era la madre patria española. Las administraciones sucesivas, después de la muerte de Juan Sánchez Ramírez, fue el designado coronel Manuel Caballero y fue sustituido un año después por Carlos Urrutia, que por su interés en restaurar la ganadería se le conoció también por Carlos Conuco, quien corrigió también el papel de moneda que estaba devaluado por Sánchez Ramírez y lo sustituyó por monedas de cobre. Entre las características que presenta la España boba está que la agricultura era demasiado baja, se produjo la producción de tabaco, maderas y café. También la ganadería llegó a su ruina. La colonia tenía poco dinero, había conspiración independentista de Manuel del Monte, que era la clase media, y también había movimientos esclavistas y libertos. Como dije anteriormente, el periodo de la España boba culminó con la proclamación del Estado Libre de Haití español el 1 de diciembre de 1821, naciendo la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Muy buenas, mi nombre es Jeremy Gutiérrez, le hablaré sobre la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Bien, la independencia efímera es el nombre que recibe el periodo histórico comprendido desde la declaración de la independencia de Haití español hasta el fin de la rebelión y la conquista de la República de Haití. Bien, estuvo liberada por el político José Núñez de Cáceres el día 1 de diciembre de 1821. El independentista Núñez de Cáceres declaró la creación del Estado Independiente de Haití español. Núñez se vio obligado a buscar ayuda a otros países para defender la reciente nación de Haití español. Primero buscó la ayuda del señor Simón Bolívar, pero este no estaba presente y el vicepresidente José Antonio Páez no aceptó. El 11 de enero de 1822, Núñez recibió una carta del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, en la cual se le comunicaba su interés y la importancia de la unificación de los dos pueblos, convirtiéndose en un solo estado que se pudiera defender de Francia y España. Bien, comenzó así como un enfrentamiento entre los independentistas hispanos, liderado por Núñez, y los prohaitianos. A consecuencia de esto, en la española se ejecutaron más de miles de haitianos, se prohibieron las lenguas francesas y comenzó la eliminación de las culturas tradicionales de la otra mitad de la isla. Se comenzó con un proceso de unificación en la capital general de Santo Domingo, que comenzó a coaccionar las dos culturas insulares mayoritarias. Nació de esto un dialecto del español denominado hispaniol,
que aunque basado en el idioma castellano, tiene una gran influencia del criollo haitiano. La única forma o reforma que se tomó fue la de abolir la esclavitud en toda la isla para evitar una segunda rebelión a gran escala de negros y mulatos. La ocupación militar haitiana de Santo Domingo en 1822 fue un periodo histórico que duró 22 años en el cual Haití gobernó la parte oriental de la isla, imponiéndose sobre el nuevo estado de Haití español, el cual fue dividido en dos departamentos, situándose en la porción norte el Cibao y en la porción sur el Ozamo. Los 22 años de la ocupación haitiana de Santo Domingo, después de un breve periodo de independencia, son recordados en gran medida por los dominicanos como un periodo de régimen militar brutal, aunque la realidad es más compleja. En este periodo se llevaron a cabo expropiaciones de tierra a gran escala, se impuso el servicio militar, se restringió el uso de la lengua española y se trató de eliminar las costumbres tradicionales como las peleas de gallo. Esta situación avivó la percepción que tenían los dominicanos de sí mismos y sus diferencias con las costumbres haitianas en términos de idioma, raza, religión y costumbres nacionales. Sin embargo, eso también fue un periodo que terminó definitivamente con la esclavitud como institución en la parte oriental de la isla. Haití prohibió la constitución de los blancos como propietarios de tierras y las principales familias terratenientes se vieron privadas por la fuerza de sus propiedades. La mayoría emigró a Cuba, Puerto Rico o a la Gran Colombia, por lo general con el apoyo de funcionarios haitianos que adquirieron sus tierras. Los haitianos que asociaban la Iglesia Católica con sus amos franceses que le habían explotado antes de su independencia, confiscaron todos los bienes de las iglesias, deportaron a todos los clérigos al extranjero y a los restantes miembros del clero rompieron los lazos con el Vaticano. La Universidad de Santo Domingo, la más antigua de América y que carecía de estudiantes y profesores, fue cerrada. Con el fin de recibir el reconocimiento diplomático de Francia, Haití se vio obligado a pagar una indemnización de 150 millones de francos a los ex colonos franceses, suma que posteriormente fue reducida a 60 millones de francos. Esto motivó que Haití impusiera pesados impuestos sobre la parte oriental de la isla. Dada la incapacidad de Haití para mantener adecuadamente a su ejército, la fuerza de ocupación sobrevivió en gran medida, confiscando alimentos y suministros a punta de pistola. Los intentos de redistribución de la tierra en conflicto por el sistema de tenencia comunal de terrenos comuneros que había surgido con la economía ganadera y el resentimiento de los recién emancipados esclavos hizo que la administración haitiana se viera obligada a aumentar los cultivos comerciales en virtud del Código Rural de Boyer. En las zonas rurales, la administración haitiana fue demasiado ineficiente para hacer cumplir sus propias leyes. El movimiento de independencia. La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico que culminó con la proclamación de la República Dominicana y la separación de Haití. Fue proclamada en la Puerta de la Misericordia luego del disparo del trabucazo dado por el patricio Matías Jamón. En la madrugada del día 27 de febrero de 1844, durante los 22 años que procedieron a la independencia, toda la isla española estuvo bajo el dominio de Haití. Después de los esfuerzos hechos por patriotas dominicanos para independizar el país del dominio haitiano, varias acciones militares ocurridas entre 1844 y 1856 terminaron por consolidar a la República como un nuevo Estado. Muchas gracias por su atención. Hola, en esta ocasión les estaré hablando acerca de la Primera República, comprendida en el periodo de 1844 y 1861. Se denomina Primera República a este periodo que abarca desde la proclamación de la independencia en el 1844 hasta la pérdida de la soberanía cuando se produce la anexión a España en el 1861. Este periodo duró un total de 17 años. Los sectores sociales de esta Primera República fueron los conservadores, los anexionistas y los liberadores.
El sector conservador estaba conformado por miembros que seguían al presidente Boyer y que sus principales líderes al caer Boyer fueron desgraciados, como lo fue el caso de Tomás Bobadilla y Briones y de José Joaquín Puello, quienes eran sus principales líderes. Las características de la Primera República está el desplazamiento político de los trinitarios, lo que conllevó a una expulsión de las ideas liberales, el predominio político de ateros, los cuales se hicieron dueños del poder, por decirlo de alguna manera. También estaba el peligro constante de una nueva invasión haitiana, pues estos querían recuperar el territorio perdido. Una pugna política, económica de las regiones y una pugna caudillista entre Santana y Báez. La Primera República de la República Dominicana, como dije anteriormente, dio inicio el 6 de noviembre con la proclamación de la primera Constitución en el 1844 y culmina en marzo de 1861 con la anexión del país a España. Durante estos 17 años, el Estado se caracterizó por ser frágil y estar en bajo constante amenaza de nuevas invasiones haitianas, y se sucedieron en este periodo de tiempo 8 gobiernos. El primer gobierno fue de Pedro Santana, 1884 hasta el 1848. Siguió Manuel Jiménez, Buenaventura Báez, Pedro Santana nuevamente, Manuel de la Regla Mota, también estuvo José Dicerio y por último Pedro Santana nuevamente. El sistema monetario de la Primera República en el 1844 se vivía en una economía de guerra por las constantes amenazas e intentos de invasión por el ejército haitiano. Como dije anteriormente, Pedro Santana en su último gobierno, comprendido en el año 1858 hasta el 1861, terminó el periodo de la Primera República con la anexión a España de nuestro país.